Vamos a hacer la presentación, como hemos comentado, entre Natalia y yo, porque tenemos perfiles complementarios. Natalia lleva muchos años trabajando con oficinas de transferencia y apoyo a emprendedores en el ámbito universitario, y yo llevo también bastantes años trabajando con investigadores y ayudando a spin-offs, tanto en su fundación como en su desarrollo. Sobre todo spin-offs de centros tecnológicos y universidades. Esta presentación pues, tiene como objetivo dar una visión general de las vías de transferencia y de los principales mecanismos utilizados en la transferencia del conocimiento y tecnología. Vamos a definir qué es la transferencia del conocimiento y qué es la transferencia de tecnología, aunque últimamente se utiliza más el primer término, que es más amplio, y su importancia para maximizar el impacto de la investigación. Así, la presentación incluirá la descripción de las vías de transferencia, la explicación del proceso, la explicación, por un lado, de los contratos de investigación y convenios eh, que realizará Natalia y de los acuerdos de licencia. Hablaremos también de los spin-offs, qué consisten, qué proceso tienen, etcétera, y cómo se caracterizan en sus casos de éxito. Finalmente, os propondremos un ejercicio práctico, que va a ser una ficha de oferta comercial. Esta ficha también se pondrá a vuestra disposición en la plataforma, con el fin de que, no sé cómo lo vais a enviar, María, pero yo entiendo que estará en la plataforma para que la puedan. Sí, eh, actualmente ya está todo subido, toda la vale, documentación en la plataforma. vale, este es un ejercicio que tendréis que realizar después ya os explicará Natalia después, con vuestro proyecto, ¿vale? Con el proyecto que consideréis. Después haremos unas conclusiones y un espacio para preguntas y respuestas. Así que si no tenéis más comentarios, comenzamos. Bueno, como ya sabéis, vivimos en la economía del conocimiento. La digitalización, casi todo está relacionado con esto, y la investigación es clave para generar nuevo conocimiento. En el contexto europeo, gran parte de esta investigación se realiza en universidades y centros de investigación. Además, supongo que ya sabréis, por los estudios que estáis haciendo, la universidad está llamada a jugar un papel clave en la sociedad y tiene tres misiones importantes. La primera es la educación, que ya habéis recibido y que algunos de vosotros también estáis impartiendo como profesores. La investigación, y la tercera pata es la transferencia del conocimiento, que no es una cosa accesoria, sino que es un elemento clave de lo que es la misión de la universidad. Esta revolución comienza sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa, en la década de los 80, y actualmente la transferencia del conocimiento es un elemento clave en las economías de los países desarrollados. ¿Qué es la transferencia del conocimiento y qué es la transferencia de tecnología? La transferencia del conocimiento, como os he dicho, es un término más amplio, que es un proceso de acumulación, recopilación y puesta en común de conocimientos, capacidades y experiencias eh, a través de un proceso que incluye información, métodos tecnológicos, resultados, productos que se transfieren a alguien. Y la transferencia de tecnología forma parte de la transferencia de conocimiento, pero es la aplicación práctica específica de los resultados de la investigación, y es más formal, es un conocimiento más formal, en forma de derechos de uso y comercialización de los resultados de la investigación y de los productos innovadores resultantes de la investigación. Por ejemplo, la licencia de una patente o la firma de un MTA, que me acuerdo de transferencia material, para continuar una investigación. Eso formaría parte de la transferencia de tecnología. ¿Qué diferencia existe entre la transferencia de tecnología y la transferencia del conocimiento? Pues como ya he dicho, son normalmente soluciones o tecnologías que están protegidos por derechos de propiedad intelectual. La tendencia actual, como ya he dicho, es dejar de hablar de transferencia de tecnología y hacerlo de transferencia del conocimiento, protegido o no. De ahí que las OTRIs, cada vez más, las oficinas de transferencia de resultados de investigación vayan a llamarse cada vez más oficinas de transferencia del conocimiento. Es como está en la nueva legislación.
Transferencia de tecnología. Bueno, esto ya lo he explicado. Es la transferencia, es la cesión formal a terceros de derechos de uso, comercialización de nuevos descubrimientos, innovaciones resultantes de la investigación científica. Puede ser la transferencia de tecnología de universidades a la industria, patentar la innovación, divulgarla y conceder las licencias. Y además hay una ampliación de esta definición de transferencia de tecnología a tareas adicionales de los profesionales de la transferencia, incluyendo la participación de las empresas en el proceso, el desarrollo interno de invenciones, la creación de nuevas empresas y la contribución al desarrollo económico general. Esto viene de una asociación americana que es la más importante en este ámbito, que es la Asociación de Responsables o de Directivos de Tecnología de las Universidades. Es una terminología aceptada por este sector. ¿Cuáles son los beneficios e impactos de la transferencia del conocimiento y tecnología? En primer lugar, para las universidades, obtener unos ingresos, está claro, complementarios por la explotación de esos resultados de las demás y también atraer conocimiento, mejorar su reputación y contribuir al desarrollo económico y social. También diría aquí que es que están contribuyendo a su tercera misión que hemos citado antes. Para las empresas es acceder a nuevos conocimientos y tecnologías que mejoren sus productos, procesos y servicios. Esto es muy importante y entra dentro de lo que es la tendencia que se denomina innovación abierta, iniciada en Estados Unidos y también en Europa por empresas como Philips, en las que cada vez se capta más invención procedente de centros de investigación eh, con el fin de acelerar el proceso de desarrollo tecnológico. Y para la sociedad se beneficia de soluciones innovadoras que responden a retos sociales, ambientales, mejora de calidad de vida, bienestar, empleo, etc. Las vías de transferencia del conocimiento para universidades y centros de investigación son claramente 5, que son en primer lugar la cooperación tecnológica. Se trata de establecer alianzas entre entidades públicas y privadas para desarrollar proyectos conjuntos, I+D. La asistencia técnica, que consiste en ofrecer servicios de consultoría y asesoramiento o formación también a otras entidades. Eso es lo que se denomina también asistencia técnica, normalmente privadas. Acuerdos de licencia de propiedad intelectual o industrial, que implican la cesión de derechos de uso o explotación de una tecnología de forma total o parcial, como lo haremos después, o de un conocimiento protegido por propiedad intelectual a cambio de una contraprestación económica, que tiene varias modalidades. La creación de empresas o empresas de base tecnológica, de spin-offs basadas en el conocimiento. La propia movilidad de personal, que supone un intercambio de incorporación temporal o permanente de investigadores o técnicos entre entidades generadoras y receptoras de conocimiento. Por ejemplo, la movilidad de personal investigador a una empresa de forma temporal, por ejemplo, o a un doctorado industrial es una forma de transferir conocimiento y transmitir conocimiento. El proceso de transferencia. El proceso de transferencia se basa en 5 pasos básicos. He intentado hacerlo de la manera más sencilla posible porque siempre hay muchos casos especiales, pero está claro que siempre partimos de la identificación y evaluación de una tecnología, que normalmente se hace en la propia universidad, con el equipo investigador. Después se procede, si conviene, a proteger esos resultados, si son protegibles. En tercer lugar, se hace un ejercicio de valorización de esos resultados que implica la identificación de esas aplicaciones, de su utilidad real y lo que determina su valor. En cuarto lugar está la promoción de esa tecnología y la detección de una demanda potencial. Y en quinto lugar está la negociación y firma de acuerdos de transferencia de diversos tipos. Aquí Natalia nos va a explicar un poco en qué consiste esto de publicar o patentar o publicar y patentar, que es algo que os afecta directamente. Bueno, hola, buenos días a todos. Em,
Bueno, esta es la típica pregunta que se hace de tengo que publicar porque quiero leer la tesis, pero también me gustaría plantearme la posibilidad de patentar o de registrar el software. Cuando estamos realizando un proyecto de investigación sabemos que podemos alcanzar distintos resultados. Algunos de ellos los vemos y decimos, bueno, esto tiene cabida, mejora el conocimiento que existe ahora mismo en la literatura. Sería un resultado no comercializable, voy a optar por publicar y luego hacer toda la difusión que pueda de ese paper, ¿no? Pero en algunos otros casos alcanzamos unos resultados que sí suponen un avance con respecto a lo que ya está en el mercado y nos planteamos que eso podría ser patentable. Lo que ocurre es que la urgencia por publicar, porque si no publicamos no podemos leer la tesis, nos lleva a lo mejor a tomar decisiones que no serían las más adecuadas, ¿no? Nuestro consejo aquí siempre es hay que dirigirse a la OTRI, plantear la situación y se puede empezar a realizar la solicitud de patente mientras estamos intentando publicar en la revista. Sabemos que las revistas van a llevar un tiempo en lo que revisan los artículos, no lo admiten, no lo admiten, empiezan las revisiones y contamos con esos meses para ir avanzando en el proceso de registro de la patente o del software para que en el momento en el que la revista nos dé el ok, vamos a publicar el artículo, ya hayamos cumplido con el procedimiento anterior. Y así podamos tener, cuando terminemos la tesis, un artículo publicado, pero también una patente solicitada que puede ser comercializada. Gracias, Natalia. Y seguimos con el proceso de transferencia de tecnología. Lo voy a describir aquí brevemente. Desde luego, si tenemos alguna cuestión, he olvidado comentaros que también nos las podéis dejar en el chat, como habéis hecho alguno de vosotros. Continuamos con la descripción breve del proceso de transferencia de tecnología. En primer lugar, como he dicho antes, estamos hablando de identificar y evaluar esa tecnología. Para ello se utilizan diferentes métodos o técnicas, como en primer lugar analizar el mercado de aplicaciones, los propios mapas tecnológicos, es decir, un mapa tecnológico permite visualizar cuál es el estado del arte de una tecnología de acuerdo con lo que he publicado de la propiedad intelectual que he registrada y cuál es el valor que se está aportando con esta nueva invención, nuestra invención. Y luego también están los roadmaps de desarrollo tecnológico con el fin de hacernos una idea de hasta dónde podemos llegar a nivel de desarrollo de producto. Y en segundo lugar, por supuesto, es una vez que hemos identificado esa evaluación, digo, esa invención y la hemos evaluado es intentar protegerla. Es decir, convertir esos resultados de investigación en activos intangibles. Es decir, activos que tienen un valor contable. A partir de una protección jurídica para hacer posible su comercialización con una propuesta de valor que sea diferencial. Esto es muy importante lo de activos, porque aquí traspasamos el ámbito puramente de investigación para entrar en un ámbito más económico. El tercer punto sería la valorización de esa tecnología. Una vez que está identificada y está protegida o en proceso de protección, tenemos que ver cómo incrementamos su valor mediante la comprensión de su utilidad, es decir, de las aplicaciones. ¿Para qué sirve esto? Lo ideal, el proceso ideal de innovación, siempre se nos dice que tiene que ser detectar una necesidad y desarrollar una solución. Pero como todos sabemos, la ciencia básica no funciona así. La ciencia básica normalmente se basa en resolver una problemática científica, de ciencia básica, para después ir desarrollando el producto o el servicio subsiguiente, probablemente en un roadmap, en un desarrollo pues, que puede ser muy largo. Aquí estamos hablando de aplicaciones de mercado. Y para eso, lo que se suele hacer es catalogar esas invenciones en el marco de carteras de resultados de investigación mediante fichas de oferta tecnológica, como la que vais a realizar vosotros a partir de esta charla. Realizar un análisis de viabilidad de las invenciones
mediante estudios de caso de aplicaciones. Un estudio de caso, o case study, incluye tanto la descripción de la tecnología como la descripción de su mercado potencial y las ventajas que tiene con respecto a lo que existe ahora. Este tipo de fichas o casos de uso se publican en catálogos como los propios de las universidades y en marketplace tecnológicos y redes como, por ejemplo, Sentif o Innoget o el propio European Enterprise Euro Network, ya lo diré, o FS6, que es una red específica para startups y spin-offs, donde hay muchos investigadores y empresas y spin-offs que publican su oferta tecnológica. Además, esta etapa de valorización conlleva la selección de la vía o de la ruta de transferencia más adecuada para transferir la tecnología al mercado. Aquí estoy hablando de o bien licenciar, o bien si consideramos que la tecnología no está suficientemente madura para que sea aceptable para una empresa, pues buscar otras soluciones para madurar la tecnología, como pueden ser las spin-off de las que hablaremos posteriormente. Y bueno, Natalia. sí, en este Sí, momento siguiendo la conversación. ustedes se pueden estar planteando, bueno, pero ¿por qué es necesario hacer todas estas cosas y todos estos procesos de valorización? Los motivos principales se deben al tipo de resultados que estamos alcanzando en la universidad derivados de los proyectos de investigación que llevamos a cabo. Seguramente se habrán dado cuenta que los resultados a los que se alcanza, pues son muchas veces están a escala de laboratorio, en algún caso hay algún prototipo, salvo la gente que trabaje en software, que sí que puede tener algo más cercano al mercado. En general, los resultados de investigación les queda mucho tiempo, hay que invertir mucho dinero y mucho esfuerzo para probar que eso es un producto o un servicio que pueda ser introducido en el mercado, ¿no? Si analizamos los TRL, me imagino que algunos ya estarán familiarizados con esta terminología, clasifica el nivel de madurez de la tecnología de 1 a 9. 1, estaríamos en la idea que se nos ocurre antes de empezar a llevar a cabo un proyecto, y 9, pues ya serían los productos que están comercializados en el mercado. Generalmente, la universidad se mueve entre los TRL 1 y 3 y los resultados que estamos alcanzando entre 2 y 4. Si estamos seguramente en el sector aeronáutico, estaremos más cerca del 2. Si estamos en el sector pues, telecomunicaciones, pues, con alguna aplicación en el sector salud, por ejemplo, pues a lo mejor ya nos vamos moviendo casi más a un 4 o 5. Esto es muy importante tenerlo en mente porque a posteriori, cuando nos sentemos a negociar con empresas y demás, nos preguntarán qué creemos nosotros que nos falta para poder escalar ese resultado, qué nos falta de ensayos por realizar y cómo repercute eso en cuánto dinero necesitamos o qué recursos humanos tendrían que estar involucrados en ese desarrollo. Seguimos. Y aquí la siguiente fase será la promoción de esa tecnología y detección de la demanda. El objetivo es dar la máxima difusión pues, a una oferta tecnológica para detectar potenciales entidades interesadas en esa explotación comercial. Estas entidades pueden ser socios de I+D+I, por ejemplo, tanto públicos como privados, es decir, otras entidades que quieran utilizar esta tecnología para desarrollar su propia investigación. Spin-offs, por ejemplo, impulsadas por los propios inventores de la tecnología interesadas en llevarla al mercado como productos y servicios, o incluso otras empresas interesadas en utilizar la tecnología para desarrollar sus propios productos o servicios. Como acaba de decir Natalia, esto no es una decisión fácil. En la mayoría de los casos, la tecnología sale de la universidad con un grado de madurez que no es aceptable para otras empresas. Por eso, en muchos casos, se adopta la estrategia de montar un spin-off que permita madurar la tecnología más allá de lo que permiten los fondos de los que dispone la universidad para investigar. Esa es la razón de las spin-offs en muchos casos. En otros también, mentores también están interesados en participar en esa transferencia de su invención al mercado porque consideran que son los que están más capacitados. Siempre van a necesitar a otros, de esto hablaremos más adelante, pero en muchos casos es una buena solución.
Seguimos. Y la última fase es la negociación y firma de acuerdos de transferencia. Aquí estamos hablando de alcanzar la aplicación comercial de la tecnología con garantías de rentabilidad económica y social, no solo económica, protegiendo a sus propietarios, incluyendo los inventores. Aquí estamos hablando de contratos de I+D+I, generalmente contratos al amparo del antiguo artículo 83 de la LOU, que ahora ha cambiado, para el desarrollo de la I+D bajo contrato, contratos de consultoría o asesoramiento, asistencia técnica, etcétera, convenios para la cooperación tecnológica o consorcios para el desarrollo de proyectos de I+D en el marco de convocatorias como las europeas, en las que también hay propiedad intelectual previa que forma parte o que participa después en esos resultados del proyecto. Y en tercer lugar está la creación de empresas de base tecnológica o spin-offs a partir de esos resultados de investigación. Aquí Natalia va a empezar a explicaros, como punto de partida, los contratos de investigación y los convenios. Y luego yo seguiré con las licencias. Natalia. Bueno, los contratos de investigación y los contratos y convenios de investigación es ahora mismo en España, digamos, la fórmula más utilizada para realizar la transferencia de conocimiento entre la universidad y la empresa o sectores públicos o privados. Pero en unos términos bueno, que realmente las diferencias son abismales si lo comparamos con lo que se está facturando por licencias de patentes. Y para realizar este tipo de contratos, yo lo que siempre digo es que no se trata de nada un instrumento súper sofisticado y demás, sino si son los contratos al uso que se están firmando en el día a día en la calle, como el contrato cuando nos adherimos a una compañía móvil o cuando contratamos a alguien para que nos haga una reforma en casa, sería algo similar. Simplemente que como estamos hablando de conocimiento hay que tener en cuenta unas características particulares. La ley desde los años 80 permite a las universidades, bueno, el rector o la persona que tenga designada es la que firma, pero permite que los investigadores puedan llevar a cabo trabajos de prestación de servicios a las empresas o a los organismos públicos y privados, como puede ser, por ejemplo, a un ayuntamiento. ¿Qué tipo de contratos podemos firmar? Podemos firmar asistencias técnicas, por ejemplo, alguien nos pide, me gustaría, pues el ayuntamiento X nos pide que analicemos la calidad de las aguas para ver si hay una serie de vertidos y hay contaminación o no. Eso se firmaría a través de un artículo 83. Pues un asesoramiento porque hay la Diputación quiere poner en marcha unas políticas determinadas y quiere que haya una comparación con qué se está haciendo en otras ciudades. Por ejemplo, pues un asesoramiento que se podría, que es la típica fórmula que se emplea muchísimo en los grupos de investigación, por ejemplo, de jurídicas o de humanidades. Y más de bajo contrato, también muy característica de esa empresa que se acerca a la universidad y le dice, me gustaría mejorar mi cadena de producción, me gustaría mejorar este producto, o por ejemplo, un caso real, la Biblioteca Nacional se acerca a un grupo de investigación y le dice, me gustaría aplicar las nuevas técnicas en inteligencia artificial y gestión de datos para facilitar, para mejorar la búsqueda de documentos dentro de la biblioteca. Todo eso se firmaría a través de un contrato anteriormente artículo 83, ahora artículo 60. Y luego también hay una casuística muy particular, que es la I+D que se hace en colaboración, en la que digamos que no es solo la empresa o la entidad pública o privada contrata a la universidad para hacer algo, sino que todos en conjunto deciden realizar una investigación en concreto. Esta forma de contrato está ligada generalmente a convocatorias públicas en las que se exige que se subcontrate a la universidad, pero digamos que el rol no es de yo te hago esto, sino que juntos colaboramos para hacer algo. Luis, si puedes avanzar, porfa. ¿Y qué cláusulas tienen este tipo de contratos? Pues primero, el objeto de contrato. ¿Qué actividad me vas a contratar? ¿Un análisis de aguas, un asesoramiento, una consultoría? ¿Me vas a rediseñar todo el procedimiento en la industria? Vamos en el contrato a reflejar la duración. Estamos hablando de que es un contrato que se puede resolver en un mes, en 4 años, lo que sea conveniente. El importe, cuánto vamos a cobrar por realizar esas actividades y cómo nos van a pagar. Pues mira, la mitad te la vamos a pagar a la firma del contrato, por ejemplo.
y qué entregables nos comprometemos a realizar. Pues mira, cuando terminemos el contrato te vamos a entregar una serie de informes o los resultados alcanzados o un prototipo con estas características, etcétera. En este tipo de contratos, y como dije anteriormente, como no estamos hablando de construir una casa o de un contrato de los típicos de nuestra vida, sino se involucra el conocimiento, hay dos aspectos que son muy importantes, la confidencialidad y la propiedad de los resultados. La confidencialidad, ¿por qué? Porque puede que nos planteemos que como resultado de ese trabajo que hagamos a la empresa hay resultados que son interesantes que nos gustaría publicar, pero la empresa o la entidad pública o privada nos puede decir, pues no te permito publicar o sí que podrías publicar, pero tendríamos que esperar un tiempo para que yo, digamos, esta mejora que he realizado en la empresa la consolide y cuando ya sí sea, tú puedes publicar estos resultados, pero ya ya estaré un poco más alejado de la competencia y no me podrán seguir en esto que hemos realizado. Y otro punto importante es la propiedad de los resultados. En asesoramientos o en asistencia técnica no vamos a generar resultados que sean protegibles, por ejemplo, pero si llevamos a cabo un contrato de I+D o un proyecto de I+D en colaboración, sí. En ese caso tenemos que plantearnos de quién son los resultados que se obtienen. Hay una regla no escrita que dice que, bueno, que los resultados son del que paga, en este caso la empresa. Pero bueno, podríamos negociar porque podríamos llegar a un acuerdo con la empresa y decirle, pues yo aporto este tipo de trabajo, este tipo de personal y por eso cobro un poco menos y a cambio los resultados que vayamos a generar pues son compartidos. Puede que no al 50-50, pero bueno, puede que la empresa se lleve un 70 y nosotros un 30. Todo esto es negociable y dependerá caso a caso. Aquí les hemos puesto un poco datos de la OTRI para que vean el impacto que tiene, ¿no? El número de contratos que se pueden llegar a firmar, el importe que se maneja, que es relevante, y con qué tipo de entidades, ¿no? 131 con entidades privadas y 61 con entidades públicas, ¿no? Gracias, Natalia. Y ahora os voy a comentar brevemente en qué consisten los acuerdos de licencia para que os pongáis en situación. Aquí estamos hablando de un grupo de investigación que ha desarrollado una tecnología o producto y ha conseguido patentarlo. Es decir, está patentado. En este momento se plantean licenciar este producto o esta invención para explotarlo. Esta explotación la puede realizar pues, un tercero, que puede ser una empresa o una entidad pública o privada, que es el licenciatario, que puede ser también una spin-off formada por los propios inventores. Siempre que haya algún tipo de explotación, es necesario que haya un acuerdo de licencia. Y ese acuerdo de licencia tiene un objeto que es el uso de una patente o de un software o de un secreto industrial con una duración establecida, con una exclusividad, es decir, el licenciatario es el único que puede hacer el uso de la tecnología y venderla, o no exclusivo, permite licenciar la patente en diferentes ámbitos. Y también hay un ámbito de aplicación que puede ser geográfico, lo que se denomina el territorio, es decir, por ejemplo, España o una región de España, Portugal, Europa, etcétera. Por ejemplo, es muy habitual este tipo de licencias en el mundo de la farmacia, que se licencia para un mercado específico, por ejemplo, para Europa, para los 5 mercados europeos. Es muy habitual. Y luego a nivel sectorial también puede haber una limitación a nivel sectorial, por ejemplo, para una aplicaciones en un sector o aplicaciones por ejemplo, en alimentación o el sector químico. En exclusividad del licenciatario es el único que puede hacer uso de la tecnología y venderlo. Bueno, esto ya lo he explicado. Después están el importe y las condiciones de pago, es decir, varios escenarios posibles. Puede haber la parte económica, es la parte más interesante, entre comillas, de este tipo de acuerdo, porque es la más interesante para la universidad, porque de aquí puede obtener beneficios o ingresos por parte de los royalties que se pagan, que se obtienen cada año. También suele haber siempre un pago inicial a la firma del contrato.
Y a veces hay pagos asociados a hitos tecnológicos o de mercado. Por ejemplo, un mercado CE o una autorización de venta de un organismo regulado para un fármaco o un volumen de ventas, también es muy habitual. Es decir, para conseguir 10.000 unidades o 100 millones de euros en ventas, etc. Es necesario también que haya en el contrato, además se estipula así, informes de auditorías para que se pueda verificar contablemente que se han realizado esas ventas. Es decir, de tal manera que la universidad manda un auditor a la empresa para verificar si se han realizado las ventas que se han establecido. Y también hay otro aspecto muy importante que es la cesión de derechos. Es decir, vamos a permitir que un licenciatario licencie a su vez esa patente. Estamos hablando de patentes y las patentes a veces forman parte de un producto complejo y ese producto puede tener otras patentes. O sea, no estamos hablando de que se licencia la patente de un producto y solo con eso, con esa propiedad intelectual, se puede fabricar y se puede desarrollar ese producto. Muchas veces estamos hablando de muchas patentes. Un iPhone tiene cientos de patentes incluidas dentro de su diseño. Entonces, estamos hablando de un aspecto complejo de lo que es la licencia. Pero este es el aspecto más importante, por ejemplo, a la hora después de decidir, por ejemplo, constituir una spin-off, de lo que voy a hablar ahora. ¿Qué es una spin-off? Bueno, aquí estamos hablando de spin-offs, startups, etcétera. Prefiero empezar hablando de startups porque un spin-off es un tipo de startup, realmente. Startup, y una startup no es una empresa, es una versión reducida de una empresa, es una cosa diferente. Realmente una startup es una organización temporal que está buscando un modelo de negocio repetible, escalable, repetible en el sentido de que se pueda volver a utilizar, puedes vender muchas veces, que sea escalable, que pueda crecer y que sea sostenible, es decir, que sea rentable. Y esto no es fácil, sobre todo cuando tienes una tecnología que es algo que no se ha hecho antes. En muchos casos, además, tienes muchas incertidumbres, no solo en lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, que existen siempre, sino en su aceptación por el mercado o incluso en su aceptación por las autoridades. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la regulación. Esto es muy frecuente en el ámbito tecnológico, por ejemplo. Y después están las spin-off. Las spin-off realmente son startups, pero que se han creado a partir de resultados de investigación académica, universidades, centros de investigación, etc. Su objetivo es llevar al mercado tecnologías, conocimientos o productos innovadores generados durante la investigación académica. Por eso son tan importantes, porque permiten convertir toda la inversión de esfuerzo y de dinero que se ha hecho durante la investigación académica en productos y servicios comercializables que tengan un impacto no solo en el económico, sino en la sociedad. Además, actúan como puentes entre la investigación y la industria, facilitando la transferencia de tecnología y el desarrollo de innovaciones con aplicaciones prácticas. ¿En qué consiste un spin-off? Y esto además lo diferencia de las startups tecnológicas o las startups más convencionales. En primer lugar es la intensidad tecnológica. Es lo que se denomina en inglés deep tech, es decir, alta tecnología. Una tecnología única, diferenciada, protegida o difícil de reproducir. En Europa, sobre todo, sus clientes son normalmente empresas. Es muy poco frecuente que de una innovación de ciencia básica se llegue al consumo. Muchas veces se llega al consumo, pero después de pasar por uno o varios eslabones de empresa. Problema resuelto. Es un desafío tecnológico y de mercado, además, porque también tenemos un problema de aceptabilidad por parte del mercado. El caso de negocio está basado en la tecnología, el desarrollo de una innovación científica y después tecnológica propia. A nivel de cadenas de valor, permite conectar cadenas de valor basándose en la industria existente. Aquí sigue.
el valor que se aporta no es un valor puramente económico, sino también tiene un valor para todas las partes interesadas. Es decir, en muchos casos este tipo de innovaciones tienen un valor más allá del económico, por ejemplo, aumento de productividad, descubrimiento de un área nueva de aplicación para solucionar un problema sanitario, por ejemplo, para curar una enfermedad. Su valor va más allá del económico. Necesitan, a nivel de necesidad de recursos, antes de constituirse, necesitan recursos intensivos de I+D, a menudo durante más de 5 años de investigación y desarrollo, antes de constituirse como sociedad, es decir, como un spin-off. Su tiempo de comercialización también suele ser largo, unos 3 a 5 años para la prueba de concepto y el producto mínimo viable, maduración, incubación, etc. Los recursos necesarios para su escalado no suelen ser, en muchos casos, tan importantes como en otras empresas tecnológicas, aunque parezca lo contrario. Su crecimiento suele ser más controlado y vinculado a la adquisición de clientes industriales. Su esperanza de vida es mucho más alta de lo que nos creemos. Realmente es mucho más alta que la de los startups tecnológicos. Simplemente por un tema estadístico. Al fin y al cabo, montar una startup tecnológico suele ser mucho más barato y hay muchos más. Yo he visto estadísticas que estaban hablando en comparaciones entre Europa y Estados Unidos de una relación de 80-20 en cuanto a tasas de supervivencia entre startups deep tech europeas y startups tecnológicas más al uso, ¿no? Su impacto social a largo plazo es muy importante y sostiene a la industria. Y además están en unos sectores específicos, en los tecnológicos, sobre todo alta tecnología, semiconductores, tecnologías limpias, digitalización. No estamos hablando de empresas tecnológicas que usan la tecnología, porque una empresa tecnológica, una startup tecnológica utiliza una tecnología, sino empresas que desarrollan nuevas tecnologías que después aplica a la industria. Son cosas diferentes. Energía en general, tecnologías médicas, biotecnología, dispositivos médicos, etcétera, automoción, etcétera. ¿Vale? Estas son las características principales. ¿Cuáles son los pasos clave en la creación de una startup? Estos pasos replican el proceso de transferencia. Hay una identificación, es decir, identificar la tecnología del conocimiento, evaluar la viabilidad y oportunidad de mercado, es decir, hay que analizar si esa invención tiene potencial de mercado como producto o como servicio, y se examinan factores como la demanda del mercado, la competencia, los posibles clientes y la sostenibilidad financiera, la viabilidad financiera. Protección de esa propiedad intelectual, que casi siempre suele ser imprescindible. Estamos hablando de patentes, derechos de autor u otros mecanismos de protección para asegurar la exclusividad. Por ejemplo, en el caso del software, ya sabréis algunos de vosotros que no se puede patentar el software en Europa, pero se pueden patentar otras cosas, como métodos o procesos. Y eso es lo que puede hacer viable el desarrollo de spin-offs de software. Desarrollo de un plan de negocio, que esto también es necesario, que incluye el análisis del mercado objetivo, la estrategia de comercialización, los recursos necesarios, la estructura de financiación y las proyecciones financieras. Un plan de negocio realmente no es lo que se van a mirar los inversores. Los inversores miran otras cosas, pero a nivel interno, dentro de un proyecto de spin-off, es imprescindible, porque es el punto de partida para desarrollar después contenidos que vas a necesitar tanto para tu propio desarrollo como empresa, como para después desarrollar materiales, como por ejemplo presentaciones para inversores, que son necesarias después para conseguir financiación. La obtención de esa financiación, de lo que hablaba, es decir, esto puede incluir inversores privados, fondos de capital riesgo, inversores privados, estoy hablando de business angels, fondos de capital riesgo, o programas de apoyo a la creación de empresas o subvenciones gubernamentales. Va a ser siempre una combinación de todo. Y además en un orden que muchas veces no es el previsto. Normalmente para fundar una spin-off tampoco hace falta
mucho dinero, pero pasar de una prueba de concepto a un prototipo en entorno relevante, pues sí que en muchos casos vas a necesitar una financiación externa, que la puedes obtener bien vía subvenciones o bien vía business angels. Igualmente un fondo de capital riesgo no voy a invertir en una fase tan inicial, pero también depende, como ha dicho antes Natalia, esto varía en función del mercado. No es lo mismo estar en biotecnología que en telecomunicaciones. Entonces, es una cosa para la que os tenéis que asesorar siempre con vuestra oficina de transferencia del conocimiento. Y la última fase es la constitución de la empresa. Es el principio realmente. Se procede a la creación formal del spin-off, estableciendo una estructura legal, normalmente una SL, con un equipo directivo y con un acuerdo de transferencia, acuerdo de propiedad intelectual, licencia y cualquier otro aspecto necesario para el funcionamiento de la empresa, como los estatutos. Y ese es el proceso en el que comienza realmente la andadura del spin-off. Algunos ejemplos y casos de éxito que conoceréis todos. Google es un spin-off real. Google fue fundada por un grupo de investigadores en algoritmos y se ha convertido, como ya sabéis, en una de las 3 empresas, bueno, 4 empresas más grandes del mundo en este momento. A nivel de capitalización, revolucionando la forma en la que nos dirigimos o accedemos al conocimiento y a la información en línea. Genentech es una biotecnológica de las primeras y también es un spin-off, en este caso de la Universidad de California, San Francisco, de la UCF. Se convirtió en una pionera en tecnología y medicamentos innovadores ya hace pues casi 30 y pico años, y ha desarrollado productos para enfermedades como el cáncer, y enfermedades autoinmunes, etc. Realmente es una referencia en la industria. Qualcomm, para los que estéis en el mundo de las telecomunicaciones, también fue un spin-off. Estas son todas americanas. Nació como un spin-off de la Universidad de California, en San Diego, y es un líder en tecnología de comunicaciones móviles. De hecho, llegó a fabricar terminales móviles al principio. De hecho, recuerdo haber tenido algún Qualcomm hace muchos años. Pero su fuerte está en el desarrollo de chips y tecnologías inalámbricas para la revolución que ha supuesto para todos los teléfonos móviles, los teléfonos inteligentes y la conectividad. Y aquí hay otros 3 ejemplos de startups europeas. Spotify es un spin-off de la Universidad de Estocolmo, que revolucionó también el mundo de la gestión de la distribución de música y la gestión de los derechos musicales en línea, y actualmente es una de las plataformas más populares para el consumo de música en línea. Skype también revolucionó las telecomunicaciones, ahora es parte de Microsoft, pero es un spin-off de la Universidad de Tallinn, que revolucionó pues la forma de transmitir videollamadas como las que estamos haciendo ahora, mucho antes que Teams. Realmente la tecnología de Teams tiene que ver bastante con Skype, sobre todo en la parte del voice-over. Y ha tenido un impacto bastante importante en la forma en que nos comunicamos a nivel global. Y por último está ARM, a nivel de europeas. ARM es, para el mundo de los semiconductores, en los que hayáis trabajado con electrónica, es una empresa clave, porque surgió como un spin-off de la Universidad de Cambridge y desarrolló una arquitectura propia de procesadores que se utiliza en la mayoría de los dispositivos móviles. Y además cambió la industria porque fue la primera en desarrollar el concepto de desarrollador fabless, es decir, sin fábricas. No vende diseños, vende propiedad intelectual. Sus tecnologías han sido fundamentales para la explosión de la computación móvil. Y aquí Natalia os va a comentar un par de proyectos más.
Bueno, y aterrizando un poquito en casa, en España, bueno, porque a lo mejor cuando nos hablan de estos proyectos a veces nos quedamos un poco como, ostras, lo que estoy haciendo en mi tesis, en mi proyecto de investigación, podría dar lugar a esto. Se puede generar impacto sin crear una plataforma de estas características, ¿no? Y aquí, bueno, les dejo un ejemplo de un proyecto, del resultado de un proyecto europeo a través de Horizonte 2020, en el que tenían como objetivo, pues, introducir en el mercado sistemas de riego fotovoltaico. Al final, pues se consiguió con este proyecto desarrollar 3 patentes que actuaban como un pack que permitían implementar este tipo de soluciones a nivel, pues, en la agricultura. Y bueno, tuvo muchísimo impacto porque estas 3 patentes lograron licenciarse a un total de 22 pymes distribuidas, pues, más o menos por todo el territorio peninsular y alguno también, alguna empresa en Portugal. Em, la cuantía de estas licencias es mucho más modesta, pero digamos que si analizamos que estamos ayudando a varias a muchas a más de 20 pymes a incorporar tecnología novedosa que les hace tener, pues, ser más competitivas en el mercado, pues su impacto también en la generación de empleo y demás es considerable y hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, tenemos que un poco analizar qué tipo de investigación estamos desarrollando, para quién podría ser interesante incorporarla y puede que también se trate de pymes. No tenemos que pensar solo en grandes empresas o en grandes inversores, ¿no? Esto es un buen ejemplo de este tipo de investigación. Y bueno, y a continuación, pues hemos querido pues aprovechar y coger un ejemplo de aquí, de la casa, que sí que, bueno, que es un súper caso de éxito, muchísimos los conocerán. Y bueno, que la empresa Sanifit, que surge como spin-off de la universidad, se crea, pues, si no recuerdo mal, en el 2013. A partir de ahí pasa por muchísimas rondas de financiación hasta que es adquirida recientemente por una farmacéutica de las grandes, ¿no? La universidad que, claro, participaba en la spin-off a través de esas patentes con las que se crea la spin-off, al final las patentes son de la universidad, es decir, nosotros podemos ser empleados de la entidad, somos inventores, se nos va a reconocer, por supuesto, ese derecho y vamos a participar de los beneficios en función de lo que el reglamento de cada universidad estime. Generalmente es un 50% para los inventores de lo que se genere. Pero que, claro, pero que la universidad, al tener esa patente que quede incorporada en la spin-off, que luego recibe muchísimas rondas de financiación, la universidad sigue ahí presente. Cuando una grande adquiere la empresa, la universidad pues puede cobrar, digamos, que esa inversión inicial que hizo a través de la patente, ¿no? Y de ahí pues los pagos que ha recibido la universidad y que, como se puede ver en el histórico de cómo ha ido evolucionando los ingresos por royalties en la universidad, pues se ve ese impulso enorme que ha supuesto la incorporación de los 3,5 millones de euros. O sea que ahí queda. Y bueno, lo que les queríamos proponer para un poco empezar a caminar, ya ven que esto, digamos que es un recorrido largo, que desde que uno empieza la investigación hasta que empieza a alcanzar resultados, identifica que puede ser algo protegible y porque tiene interés comercial, van pasando por muchas etapas. Pero hay una etapa fundamental que consiste en hacer como esa revisión de en qué punto estamos y ver de si puede tener interés en el mercado y empezar a contactar con posibles interesados, ¿no? Entonces, lo que les proponemos es trabajar en una ficha comercial en el que, Luis, por favor, adelanta uno más, en el que hagamos una ficha que contiene los siguientes campos. Una ficha que nos va a facilitar, como, yo creo que como ejercicio individual es muy interesante porque nos permite analizar los resultados que estamos alcanzando desde un punto de vista distinto al que estamos acostumbrados, y alejarnos un poco de ese enfoque del paper, donde ya sabemos muy bien qué tenemos que escribir en cada apartado y demás. Vamos a pensar de otra manera, vamos a pensar cómo los resultados pueden mejorar la vida de la gente, hacer que las empresas sean más competitivas, y vamos a plasmarlo en esta ficha. ¿Qué les pedimos? Primero, vamos a incorporar, si tenemos
Bueno, algo que sea característico del desarrollo que estamos realizando. ¿No se me escucha? Ahora sí, Natalia. Y te has Vale. ido como 2 segundos. Vale, perfecto. Bueno, empezamos a colocar una imagen atractiva. Luego vamos a intentar buscar un nombre para nuestra solución, que no va a ser ese tipo de nombres que ponemos en los artículos científicos, sino tiene que ser algo atractivo, hay que darle alguna vuelta. Vamos a describir nuestro resultado de investigación desde un punto de vista tecnológico, pensando por qué supone un avance y por qué es diferente a cómo se están haciendo ahora las cosas, ¿no? Para eso, claro, para saber cuánto de diferente es, tenemos que analizar brevemente un poco el mercado y ver qué necesidades no resueltas podríamos nosotros cumplir. Es decir, nosotros estamos trabajando pues, en el desarrollo de un nuevo software que monitorice, por ejemplo, a los ancianos en una residencia, supongamos, para evitar caídas. Seguramente ya habremos hecho algo antes de iniciar la investigación, pero sería interesante ver en qué hay ahora en el mercado y qué necesidades no están resueltas. Bueno, pues puede no estar resuelto una monitorización 24 horas, puede que las cámaras no tendrías que colocar una cantidad de cámaras que hace imposible ese seguimiento. A lo mejor estamos pensando en una pulsera. Oye, ¿qué tipo de pulseras hay en el mercado, no? Vemos unas necesidades no resueltas y a partir de ahí decimos, oye, mi solución actúa en estos ámbitos y mejora o amplía lo que ahora no existe en el mercado. Y a partir de ahí también decimos, ¿a qué sectores de aplicación puede dirigirse? Puede que sean varios, puede que estemos trabajando en una solución o pues que tenga una aplicación en el sector salud, pero también podría tener alguna aplicación en otro tipo de sectores. Si es así, lo vamos a indicar. A continuación, Luis, por favor, pasa a la siguiente. Vamos a hablar de las ventajas competitivas y esta diría que es la parte más importante de esa ficha que les comentamos que podríamos desarrollar. Vamos a hablar de las ventajas que supone nuestra solución, pero vamos a hacerlo pensando en si hay una mejora en coste, una mejora en la eficiencia, eh, en tiempo, y todo esto con respecto a lo que ya existe. Pues puede que nuestra solución implique que los análisis que se realizan se van a hacer en menor tiempo o con una eficiencia del 99%, mientras que ahora las soluciones que existen en el mercado trabajan con una eficiencia del 92%. Bueno, pues ese incremento es relevante. Otra cosa, en la ficha siempre es interesante incluir algunas frases atractivas que subrayen las bondades de la solución. El objetivo de todo esto es que la persona que lo lea, alguien de la empresa que puede no estar no tiene por qué entender todas las tendencias o todo lo que se lee en un paper, no, lo que tiene que ver si eso se ajusta a sus necesidades o no. Por eso tenemos que incidir un poco en que ese lenguaje sea cercano al mercado, ¿no? Podemos Exactamente. incluir... Hola, Natalia. Simplemente un inciso. Tenéis que Sí. pensar dónde se puede publicar este tipo de ficha. Este tipo de ficha es el punto de partida para publicación en catálogos tecnológicos, para presentarlo después a posibles empresas para hacer acuerdos o incluso a socios para desarrollo tecnológico que puedan estar interesados en hacer investigación a partir de lo que estáis haciendo vosotros. Sí, perdona. Bueno, podemos también incluir referencias que hagan referencias reales del uso de la tecnología o también incluir referencias destacables del grupo de investigación, ¿vale? Protección industrial. En la ficha podemos incorporar, pues si hay algún tipo de protección que ya se haya solicitado o ya esté conseguida o esté prevista. El grado de desarrollo, aquí podríamos recurrir a los TRLs que les mostramos anteriormente o simplemente si no queremos complicarnos mucho decir, bueno, estamos en un estado conceptual, investigación, prototipo de laboratorio, prototipo industrial o ya en producción. Y por último, los datos de contacto. El modelo de ficha lo van a tener disponible en la plataforma y van a ver cómo encajarían todos estos apartados. A continuación, Luis, por favor, podría... Pues tenemos lo que sería un ejemplo, ¿no? Con un caso real. Aquí han llamado a su solución tecnológica Leucolabs y bueno, les cuento brevemente, el problema que trata de resolver es que cuando están dándote las sesiones de quimioterapia, generalmente
Posterior, unos días después a esa sesión, bajan los niveles de las defensas del cuerpo, los niveles de glóbulos blancos en el torrente sanguíneo. ¿Qué sucede? Que en ese momento los pacientes tienen mayor capacidad, ¿no? Están un poco más indefensos y pueden pues pillarse una gripe y demás, ¿no? Una gripe que a lo mejor en una persona normal no puede tener mayor complicación, en una persona que tiene cáncer, que se está dando quimioterapia, pues sí que puede complicarse. Este grupo de investigación lo que intentó fue desarrollar, lo que ha desarrollado es, digamos, a través de un grupo de telecomunicaciones, un instrumento que te permite hacer un conteo de los glóbulos blancos que están pasando por la sangre. Para de esa manera, como, algo así como un termómetro, digamos, ¿no? Pero digamos que lo que hace es un contador de glóbulos blancos. Lo que te mide es en qué momento se baja para que ahí puedas llamar al médico, te evitas el traslado hospitalario y con carácter preventivo ya se empiece a aplicar la medicación. Entonces, a la hora de, tenían bueno, que ver cómo se vendía esto para que resultara atractivo, teniendo en cuenta que lo que había era un prototipo que, como cuenta Luis, que había que desarrollar y que necesita mucha financiación todavía para salir al mercado. Pero hay que contarlo de una manera atractiva, donde la gente entienda cuál es el problema y cómo lo resuelves tú o cómo se está resolviendo actualmente, ¿no? Entonces ellos en la descripción de la solución no te están hablando de a nivel técnico, qué tipo de sensores, el algoritmo, ahí no se entra. Te dicen directamente, oye, hemos desarrollado esto que mide pues la concentración de glóbulos blancos de una manera no invasiva eh, en los pacientes, ¿vale? Aquí no estamos hablando nada de la tecnología, por lo tanto, no vamos a contar algo que sea sensible y que luego nos impida, por ejemplo, proteger si todavía no lo hemos hecho, ¿vale? Porque digamos que al público objetivo, eso ya te lo preguntará a posteriori si tu tecnología le interesa, ¿vale? Hablas de las necesidades de mercado, que es lo que les he contado. Bueno, pues una serie de pacientes tienen esta necesidad y nosotros creemos que de esta manera podemos cubrirla. Y sobre todo luego el apartado de las ventajas, ¿no? Tenemos que imaginar, ¿no? Porque muchas veces tenemos todavía un prototipo que no ha sido desarrollado, pero en el caso de que todo vaya bien, ¿cómo va a ser eso en el mercado? Pues mira, va a ser un sistema no invasivo, en un minuto te va a poder tomar los datos, va a ser un sistema portátil muy interesante, no tenemos que ir a medirlo a ningún sitio, sino que lo podemos tener en casa. Está conectado, por ejemplo, con la base de datos del hospital y le llega un mensaje al médico directamente porque hay un envío de datos frecuente y demás. A nivel de referencia, aquí no estamos hablando de, ellos en ningún momento dicen somos un grupo potentísimo de telecomunicaciones que tenemos 150 papers publicados en revistas con impacto Q1. No habla nada de eso, te dicen tenemos estudios clínicos en el Hospital de la Paz, ¿vale? Y luego, bueno, indican la protección. En este caso, habían solicitado una patente en Estados Unidos. Y luego, bueno, hablaban también del grado de desarrollo. Ven también, por ejemplo, que habían diseñado pues, un loguito, pues ponían una imagen de una chica con un aparato que podría ser similar en el que en aquel momento se entendía que podía surgir, ¿vale? Este tipo de fichas, ¿para qué te sirve? Pues mira, pues puedes empezar a enviárselo a empresas que conozcan, que puedan estar interesados. Pues si, por ejemplo, la OTRI tiene un sitio web donde puedan publicarse, puedes aprovechar y darle difusión a través de las redes sociales. Si vas a encuentros con otros académicos, pues también lo puedes llevar, porque puede ser interesante mostrar el tipo de resultados que estás realizando desde otro punto de vista, en encuentros empresariales, por supuesto. Y bueno, y puede ser una oportunidad pues para iniciar conversaciones con empresas o entidades interesadas que te permitan seguir desarrollando esta solución. Puede que en el camino, pues a lo mejor no te encuentres con ninguna empresa interesada, pero sí te puedes encontrar con un hospital que está interesado en hacer una prueba en sus instalaciones y esto te puede venir genial de cara a mejorar esa presentación que realizas, porque aquí no diría, oye, ya he hecho un estudio en este hospital, sino que además también he hecho un estudio en este otro, donde han estado involucrados 50, 60 pacientes, el grado de aceptación es las mejoras que nos han comentado los pacientes son estas otras que ya las estamos implementando, ¿vale? Y así te vas un poco también mejorando la solución en base a lo que el mercado
te está demandando. La ficha pues estará en la aplicación, supongo, ¿no? Como nos habían comentado al inicio. Sí, la ficha ya está subida, o sea que tienen hasta día 30 de junio para presentarla. Perfecto, pues a partir de esa presentación nosotros les podríamos hacer comentarios, pues como la vemos, puntos de mejora y demás. Y al final este ejercicio lo que pretende es que les sirva a todos para allá donde vayan poder llevarla y sobre todo como ejercicio para intentar ver los resultados de investigación que estamos alcanzando desde otro punto de vista, no desde el punto de vista académico, que es el normal, en el que vemos cómo podemos publicar aquí o allí, sino, oye, esto al final puede tener impacto en la gente, puede haber empresas interesadas, necesito socios tecnológicos para continuar avanzando y esta ficha puede ser una forma de comunicar en qué punto estamos o lo prometedor que puede ser el resultado. No sé si la veis, la he puesto también para que puedas explicarla brevemente, Natalia, por si Y, tienen alguna duda. vale, mira, bueno, es una fichita que está un poco ahí improvisada con el logo de la fundación y de la universidad. También que es importante que haya esa referencia porque no dejamos de ser, somos un grupo de investigación de una universidad que también nos da soporte, ¿no? Pues se puede colocar una imagen para que sea lo más atractivo posible. Si no tenemos una imagen o la imagen que tenemos del prototipo, del pantallazo, del software no es muy bonita, pues podemos combinarla con otro tipo de imágenes de lo que creemos que puede llegar a convertirse esto, ¿no? Es muy importante pues, cómo vamos a llamar a nuestra tecnología, ¿no? El nombre que le vamos a poner. Bueno, pues ahí está Spotify, ahí está Facebook. Bueno, pues puedes hacer un poco un brainstorming en el equipo y pensar en posibles nombres comerciales con el que nos vayamos a referir a nuestra tecnología cuando hablemos con otros, ¿no? Oye, yo estoy trabajando, mi tecnología se llama Crack. Oye, pues mira, genial, pues Crack lo que hace es esto y esto otro y tiene estas ventajas. Vamos a hablar de la solución tecnológica, no vamos a hablar a nivel técnico del algoritmo o la molécula implicada, no vamos a contar nada de esto, vamos a hablar, a decir un poco lo que hace, ¿no? La funcionalidad que tiene o que puede tener tras el desarrollo que necesitamos hacer, ¿no? Es muy interesante en este punto, pues, poner, pues, eso, frases, ¿no? Pues, un sistema no invasivo que mide de manera rápida el número de glóbulos blancos, por ejemplo, ¿no? ¿A qué sectores nos vamos a dirigir? Es muy importante, más allá de poner esto, ¿no? De reflexionar. Oye, yo lo que estoy haciendo, ¿a quién le puede interesar? ¿No? ¿Le puede interesar a los hospitales? ¿Le puede interesar a los ayuntamientos? Pues puede que sean las empresas de ingeniería fotovoltaica, por ejemplo, a las empresas que hacen instalaciones. Luego vamos a ver qué necesidades de mercado existen para contrarrestarlas con las ventajas que nosotros proponemos. Puede que algunas necesidades de mercado nosotros no estemos cubriendo, pero bueno, sabemos que existen y pueden darnos ideas para mejorar o para desarrollar nuevas propiedades de nuestra solución. ¿En qué grado de desarrollo estamos? Podemos recurrir o bien al TRL, 2, 3, 4, o podemos recurrir a hablar, bueno, estoy en laboratorio, ya tengo un prototipo, lo he testeado de esta manera, y ahí vamos a meter un poco las referencias, ¿no? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? ¿Qué hemos alcanzado? La protección actual o prevista, y muy importante los datos de contacto, porque al final, cuando uno lanza esto en redes o lo envía por email, no sabe cuántos reenviados pueden haber, a quién le puede llegar. Y es muy importante que ahí estén pues, las personas que están apoyando esta solución, que han desarrollado esta solución, un email, un teléfono de contacto, para que nos puedan llamar y decirnos, oye, estoy interesado, me gustaría reunirme contigo, quiero más datos, quiero colaborar, etcétera, etcétera. Gracias, Natalia. Volvemos a la presentación anterior para hablar brevemente sobre las conclusiones y sobre todo que nos preguntéis, porque como podéis ver por la hora hemos ido muy rápido porque no nos habéis interrumpido nada, habéis sido muy educados. Entonces, ahora voy a explicar brevemente un poco las conclusiones de esto. Ya veis que es un proceso largo,
el proceso de transferencia al que se dedican las oficinas de transferencia de conocimiento tiene muchos pasos. Hay mucha variabilidad en este proceso, es decir, hay muchas cosas que pueden ocurrir y hay muchas especificidades del tipo de tecnología o del mercado al que nos dirigimos. En general, hemos intentado definir con términos sencillos, sin que sea muy pesado para vosotros, lo que es el proceso de transferencia, la transferencia del conocimiento y la transferencia de tecnología, cuáles son esas vías de transferencia, tanto contratos de investigación como convenios, o acuerdos de licencia y spin-offs, la importancia de la transferencia en el ámbito universitario y de investigación. Ya os vuelvo a remachar el tema de que es la tercera pata de la misión de la universidad, esa transferencia del conocimiento. Por eso es muy importante y está siendo cada vez más importante desde que yo estoy, bueno, Natalia y yo estamos trabajando en esto. Está creciendo la importancia de la transferencia del conocimiento. Porque se ha visto que la universidad no solo tiene que servir para educar, que es cierto, y para investigar, sino también para poder transmitir ese conocimiento a la sociedad. ¿Cuáles son los beneficios y los desafíos asociados a esa transferencia? La transferencia, como ya sabéis, tiene un problema de maduración de la tecnología. Y ese problema de maduración se puede abordar de formas muy diferentes. Dependiendo del sector, dependiendo de la aplicación, puede ser suficiente con licenciar una tecnología porque la empresa está dispuesta a madurar esa tecnología de forma interna o no. Cuando es no, como ocurre en muchos casos, es necesario crear una entidad externa, que suele ser las EBTs o spin-offs, para desarrollar esa tecnología de forma que esté madura. Muchas veces la spin-off no tiene como objetivo vender la tecnología directamente al usuario final, como puede ocurrir, por ejemplo, en el mundo de la farmacia, de las farmacéuticas, porque una molécula, normalmente un spin-off no va a ser capaz de venderla a los pacientes, pero es imprescindible para poder madurar el producto. Y eso ocurre en varios ámbitos. Algunos casos de éxito, tanto en Estados Unidos como en Europa y también en España. Y como reflexiones finales, tres. La transferencia es el puente entre la academia y la industria. Es un papel fundamental que ejercen en Europa especialmente, pero también en Estados Unidos, no nos olvidemos. Las universidades y los centros de investigación en la transferencia, y tiene un impacto socioeconómico muy importante, porque es un generador de conocimiento en un mundo y ya sabemos que estamos en la época de la economía del conocimiento. Y ahora, si queréis, podéis hacernos preguntas sobre lo que queráis, incluso sobre la ficha que os ha propuesto Natalia, porque la idea es que incluyáis ahí algo relacionado con vuestros proyectos de investigación. Bueno, o si quieren contarnos en qué área trabajan. Eso sí que sería interesante. Además, he visto que no estamos mucha gente. Si quieres, sería interesante que nos contasen en qué proyectos están trabajando o van a trabajar en su doctorado. Porque Si alguno tiene estarán igual decidiendo. Sí, o si en su grupo de investigación hay algún tipo de experiencia en este sentido, pues mira, pues Sí. tenemos 2 patentes, pero no hemos logrado licenciarlas, tenemos muchos contratos, artículo antes 83, ahora 60. Estoy haciendo un doctorado industrial y tengo, pues ahí dudillas con las cláusulas de distribución de propiedad o de confidencialidad. Bueno, a lo mejor desde la OTRI quieren comentar algo. ¿Queréis preguntar algo? No sé si alguien tiene ganas de comentar su investigación o sobre lo que está trabajando.
No sé si tienen ellos la posibilidad de abrir sus micros. Sí, sí, sí que pueden. Vale, vale. Porque yo normalmente no les suelo dejar, porque no me suelen dejar hablar, pero bueno. Bueno, pues si no, iremos terminando la cápsula de hoy, que ha sido súper interesante. Y muchas gracias, Natalia y Luis, por la cápsula. Y nada, recordar que en breves vamos a subir la grabación de esta cápsula y que tienen hasta el 30 de junio para hacer el ejercicio. Y si no hay más dudas, iremos terminando. Bueno, si alguien por timidez tiene alguna duda ahí, bueno, pues nos las pueden hacer llegar a través de la OTRI y les podríamos Exacto, contestar sin ningún problema. exacto. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a ir Muchísimas cerrando gracias. la sesión. Adiós. Gracias. Hasta Hasta luego, luego. gracias. ¿Hay alguien escribiendo? Ah, muchas gracias.